Vamos a la palabra de este día. Estamos estudiando qué es Sión, el monte Sión. En la Biblia aparece más de 150 veces esta palabra que guarda relación con Jerusalén, con Israel, pero también con una ciudad celestial donde habita Dios. Y queremos ir indagando más información sobre esta ciudad celestial. Y en estas dos enseñanzas hemos avanzado paulatinamente. El primer mensaje lo centramos en Segunda de Samuel. Después podemos comentar más cosas sobre eso. Y la enseñanza de la semana anterior la centramos en Hebreos capítulo 12. Si leemos Hebreos capítulo 12 para retomar lo que vimos en la última enseñanza, versículo de Hebreos 12, 22, el contexto de este mensaje de la semana anterior nos hablaba de que Israel peregrinaba o iba de camino hacia el monte Sinaí, hacia la Jerusalén terrenal. Salió de la esclavitud de Faraón de Egipto, cruzó el mar, anduvo por el desierto y después de 3 meses de esta travesía llegan al monte de Sinaí y allí Moisés sale al encuentro de Dios y recibe los 10 mandamientos y ahí llegaron como a la Jerusalén terrenal. Toda esa travesía tuvieron que transcurrir para llegar allí. Y eso es lo que nos describe Hebreos. Y la semana pasada nos centramos en describir toda la peregrinación que Israel hizo física y terrenalmente para salir de la esclavitud y llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero nosotros hoy como iglesia, y sabiendo que la palabra en 1 Corintios 10 nos dice que las cosas que Israel vivió les acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, hoy nosotros no estamos peregrinando hacia una Jerusalén terrenal como lo hizo Israel, ni hacia una tierra prometida terrenal. Nosotros, conforme a lo que dice Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros hoy peregrinamos hacia la Jerusalén celestial. Vamos de camino al cielo, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Hacia allá va hacia nuestra dirección. Sión es la ciudad de Dios, es la ciudad que le pertenece a todos los hijos de Dios. Y allá es que queremos llegar. Lo que le sucedió a Israel es un ejemplo terrenal. En nosotros es un ejemplo espiritual, celestial. Amén. Y entendemos que estamos de camino y aquí en Hebreos 12:22 usa 3 calificativos para este destino hacia el cual todos vamos y queremos llegar. Dice que nos habemos acercado al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Entonces, tomándonos del contexto de la palabra de la semana anterior, de Hebreos 12:22 y algunos versículos adicionales, nosotros vamos al monte Sión. ¿Qué es el monte Sión? La ciudad de Dios. Conforme a lo que dice el Salmo 48-49. O también denominada la Jerusalén celestial. Vamos a plantear 3 preguntas para la enseñanza del día de hoy. La primera y la más importante que hoy vamos a resolver, la primera pregunta es: 1. ¿Qué
clase de reino es aquel? ¿Qué clase de reino? ¿Hacia qué clase de reino se dirige usted? ¿Un reino terrenal o un reino celestial? Celestial. Nosotros vamos de camino a un reino celestial. Y esto es muy importante aclararlo porque con esto me vino la respuesta y la revelación para poder hacer el mensaje de hoy. Así que confirmemos esto, confirmemos que nosotros estamos de camino hacia un reino celestial. No estamos peregrinando a un reino terrenal. Nosotros estamos buscando un reino celestial. Así que vamos a examinar varios versículos y vamos a confirmar esto. Primero vayamos a Filipenses capítulo 3. Y vayamos armando este puzzle acerca de lo que es el milenio, Sion y este reino que Dios nos ofrece. Entonces partamos hablando de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Pasaje muy bello. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Acerca de ese reino hacia el cual nos dirigimos. Dice así la palabra, claramente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pregunta, ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Qué dice el versículo 20? En los cielos. En los cielos. En los cielos. ¿Sí o no? Sí. En los cielos, dice. En los cielos. Vamos a ocupar la pizarra hoy día. En los cielos. Arriba. Amén. Estamos confirmando. Y desde allá mismo esperamos que venga el Salvador. De arriba, ¿o no? Cristo. Amén. Para cumplir con su promesa o con una de sus muchas promesas. ¿Cuál es esa promesa que esperamos con todo anhelo? Transformar el cuerpo de la humillación para heredar uno semejante al de él. Un cuerpo de gloria. Requisito para entrar a esa herencia celeste. Porque carne y sangre no heredan el reino. No heredan lo corrupto. No pueden heredar lo incorruptible. Es necesario que esta naturaleza sea transformada. ¿Cierto? Según lo explica 1 Corintios 15. Cuando habla Pablo de que la final trompeta, en un abrir y cerrar, seremos transformados. Amén. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Dice allí. Para que triunfemos sobre la muerte y se cumpla esa promesa de que ya sea que durmamos y seamos levantados para ser transformados, o ya sea que seamos la generación que esté presente y reciba ese cuerpo, estamos en espera de ello, para entrar a la morada celeste, a esa ciudadanía de la cual aquí Pablo habla en Filipenses. Pertenecemos allá, hacia allá nos dirigimos, hacia allá estamos peregrinando, ¿cierto? Amén. Amén. Ya tenemos una primera confirmación. Veamos una segunda confirmación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Ya estudiamos Primera de Pedro 3, del 1 al 5. Una esperanza viva, ¿se acuerdan? Amén. Hicimos un estudio de Primera de Pedro. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén, gloria al Señor. ¿Dónde se encuentra esa herencia? ¿Dónde dice el versículo 4? ¿Dónde está reservada? En los cielos. En los cielos, nuevamente. La misma respuesta de Filipenses. En los cielos. Sí, Señor. En los cielos. Amén. Arriba. ¿Cuándo ocurrirá? En Filipenses decíamos, cuando venga el Salvador a transformar el cuerpo de la humillación. Pedro dice que cuando la alcanzaremos esta ciudadanía eterna, incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, en el tiempo postrero. Al final de los tiempos, allí es cuando será manifestada esta salvación, que ha sido preparada para todos nosotros, que somos guardados, ¿por qué? Por o mediante la fe. La fe, vamos, todas las predicaciones vamos a escuchar siempre de la fe. Siempre la fe, hermano, siempre la fe. La fe es lo que nos da acceso a la gracia. Creer. Mas a todos los que creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron. Y aquí dice que sois guardados por el poder de Dios. Si somos guardados y reservados para esa herencia que se va a manifestar en el postrer tiempo, es por la fe. Creer. Guiados por el poder de Dios a través de la fe. Gracias, Señor. ¿Por qué planteamos la predicación de esta manera? Porque así se simplifica el estudio y podemos entender mejor el tema del reino milenial. Tercer versículo. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Usted como hijo de Dios sabio, cuando usted se le pregunte, se le planteen dudas acerca de hacia dónde pertenece usted, dónde está su ciudadanía, su hogar, usted ya tiene al menos en este minuto 3 versículos para responder. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5, pasaje precioso, popular. Dice lo siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo por esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Dónde se halla esa casa y ese edificio? Los cielos. Otra vez más. Los 3 versículos citados, ¿qué dicen? En los cielos. En los cielos. No en la tierra. No un reino terrenal en principio. Nosotros no estamos buscando un reino terrenal. No es nuestro gran objetivo. Nosotros estamos alcanzando un reino celestial. Es importante esta observación. Note usted que dice una casa eterna. Pero no solo esa ciudadanía, sino también y primordialmente el revestimiento. Una vez más sale este tema a la luz en los 3 versículos. Que sea revestido este tabernáculo, esta tienda, esta carpa, esta habitación, este hogar terrenal, mortal, para que sea absorbido, transformado por el inmortal, por la vida, cuando venga y se manifieste Cristo. Y dice que gemimos, como mi nonita recién
derramamos unas lágrimas por el sufrimiento y el dolor de la humanidad, gemimos, anhelando ser revestidos de aquella naturaleza. Aleluya. Y no quisiéramos ser desnudados. ¿A qué se refiere esto? Que los que perezcan en el castigo del infierno y del lago de fuego serán desnudados. Es decir, de la desnudez nos habla de no tener nada. Mas nosotros seremos revestidos. No quisiéramos ser hallados desnudos y avergonzarnos ante Dios. Y que lo que, como dice la palabra por ahí, más al que obre mal, lo que tenga, se le quitará, y al que tiene más, se le dará aún más. ¿Has leído por ahí esa parte? Tremenda, bueno, cuesta entenderlo eso. ¿Para qué va a querer más el que más tiene? Bueno, Dios, en su sabiduría y en su soberanía, quiere entregar y dar todo a los fieles, a los que perseveren hasta el final. Así que lamentablemente no todos alcanzarán esa herencia y muchos de ellos serán desnudados. ¿Cuál es nuestra garantía para recibir esta promesa? El versículo 5 nos responde: la única garantía que tenemos de esto, de que vamos a ser transformados, revestidos, absorbidos por la vida, es las arras del Espíritu. La arra es un anillo de compromiso, una garantía que va a tener cumplimiento. Es un sello de parte de Dios donde Él cumplirá su promesa, y en base a ese Espíritu Santo que habita en nosotros, ese Espíritu es lo que nos va a dar acceso a la herencia y a la ciudadanía que se encuentra en los cielos. Porque, como dice la palabra, los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Solo quien haya nacido de nuevo, como decía Pedro. Bendito el Dios que nos ha hecho renacer. Solo aquellos que hayan renacido y cuenten con esa garantía, con ese sello de compromiso, podrán a la final trompeta oír la voz del arcángel del Señor y recoger a sus escogidos para recibir nuestra herencia que se encuentra en los cielos. Gloria al Señor. Seguimos utilizando, vamos a utilizar varios versículos porque para que vean que esto, el Nuevo Testamento se encarga de dejarlo bien claro. Por ejemplo, no voy a leer todo el contexto del pasaje, pero Hebreos capítulo 10, versículo 34 y 35, tenemos más argumentos, más evidencias de cómo la palabra nos alienta a alcanzar esa promesa. Trabajemos por ella. Y en este pasaje de Hebreos 10 es interesante porque se titula Advertencia sobre el que peca deliberadamente. Ya habla de aquellos que pisotean el nombre de Jesús y afrentan el espíritu de gracia que han recibido. De alguna manera aquí el autor de Hebreos les habla a creyentes que han sido salvos, que han recibido el espíritu, pero que al parecer están pecando de forma deliberada. Y habla de que ya Jesucristo murió una sola vez por nosotros, ya no hay más sacrificios por el pecado. ¿Qué queda? Una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Y aquí el contexto de Hebreo dice en el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Este tipo de personas en otro tiempo eran fervorosos y ardientes en la fe. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, y sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En los cielos.
Leí del 32 al 34. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, no perdáis la fe, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa, la herencia, la vida eterna. El que ha de venir no tardará. Y nosotros no somos de los que retroceden. Aquí el contexto de Hebreo para nosotros es no retroceder, no pecar deliberadamente, intentar sostenernos en la santidad, en la fidelidad, en la humildad, en el sometimiento al Espíritu de Dios. Amén. Como un vaso que se santifica para ser usado en sus manos. Como decía el devocional, cuánta necesidad hay allá afuera, cuánta maldad. ¿Y qué pasa con los hijos de Dios? La mies es mucha, los obreros pocos. Pocos se disponen para ser un instrumento en las manos del Señor. Así que aquí también Hebreo, dentro de todo el contexto, nos habla de que tenemos una herencia perdurable y eterna en los cielos. Gracias, Señor. Volveremos a Hebreo pronto. Vamos un versículo puntual y aislado que escribe Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18. Pablo ya despidiéndose de este mundo, escribiendo sus últimas palabras antes de ser ejecutado, decapitado si no me equivoco. Y Pablo escribe estas preciosas palabras en su segunda carta a su querido y fiel discípulo Timoteo, su hijo en la fe. Y Pablo al terminar esta carta dice en el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un reino celestial. Es importante porque se habla mucho del milenio, pero el milenio es en la tierra. No es nuestra prioridad el milenio de alguna manera. Al final lo vamos a aclarar. La palabra celestial, que se aprecia en varios versículos, es la palabra griega epourianos. Epourianos. No sé cómo se dirá exactamente en el griego, pero esta palabra epourianos en el griego nos habla. Epo es sobre y urianos es cielo. Por lo tanto, cuando la Biblia usa celestial es sobre el cielo, a donde habita el Señor. ¿Qué está sobre el cielo? Tenemos la atmósfera, el universo y sobre ello el tercer cielo, donde habita el Señor, donde está la ciudad de Dios. Sobre el cielo. Amén. Eso es celestial. Esa es la ciudadanía que estamos buscando, la que está arriba, sobre toda esta atmósfera. Quedan dos pasajes y vamos a pasar al plato fuerte. De ya adentrarnos en leer Apocalipsis 20 y ver lo que nos dice Apocalipsis 20 acerca de que Satanás va a ser atado 1000 años y que van a recibir el reino, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar a eso, sigamos confirmando lo que hemos estudiado y vayamos a Hebreos capítulo 11 para confirmar aún más todo lo que hemos expuesto como una enseñanza donde hemos dado una serie de antecedentes. Hebreos 11, versículo 8 al 10. Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe, todos los que en el tiempo antiguo por la fe fueron salvos y justificados, no por las obras, como dicen los mentirosos hoy en día. Entonces, Hebreos 11:8 nos dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la ciudad que Abraham y que nosotros esperamos. Amén. La ciudad que tiene fundamentos y que tiene un arquitecto y constructor, Dios. Él no estaba buscando solamente la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde salió sin ver nada, como nos dice el siguiente pasaje de Hebreos 11, versículo 13 al 16. Continuamos leyendo. Versículo 13, ahí mismo. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Cuáles todos estos? Todos los personajes que nos vienen hablando en los versículos anteriores. Abel, Noé, Abraham, etc. Por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué somos nosotros en este mundo? Peregrino. Extranjeros y peregrinos. No somos de aquí. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque nos ha preparado una ciudad. Tenemos una ciudad que nos espera. Allá nos están esperando con los brazos abiertos el Señor y toda la congregación. Aquella ciudad en la que menciona Hebreos 12, pues. Esa celestial. Allí es donde todos los santos hijos de Dios nos vamos a encontrar. Y esto guarda relación con las palabras de Jesús. Dios nos ha preparado una ciudad, decía este texto, ¿no? Porque les ha preparado una ciudad, dice la escritura aquí al final, en la última parte del versículo 16. Y el último versículo para haber dado firmeza a todo lo que hemos hablado se encuentra en Juan 14. Pasaje clásico. Y terminamos toda esta parte de la exposición con Jesús mismo diciéndolo. ¿Qué mejor que confirmarlo por la boca del Maestro? Maestro, Dios, Señor. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Cuál es ese camino? Aleluya. El mismo, pues. Cristo. Cristo. Amén. Lo responde después. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino para llegar a Sion. Amén. Él es el camino para llegar a nuestra herencia celestial. Y notamos aquí algo interesante que guarda relación con el arrebatamiento. Porque aquí el Señor dice que va a preparar lugar, como también decía Hebreos, un lugar para nosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, Señor. Amén. Nos tomará y nos llevará allá. Ese vendré otra vez se supone que es para tocar pie y reinar acá, desde Jerusalén, si solamente hubiera la segunda venida. ¿Dónde tiene cabida aquí la morada celestial? La casa del Padre, donde están nuestras moradas. Cuando Jesús dice, volveré y os tomaré para que estéis conmigo. Si esto representara su segunda venida,
donde Él viene a la tierra a destruir los ejércitos de la bestia, del falso profeta, y a encadenar a Satanás para tocar pie y instaurar el reino aquí en la tierra, donde tiene cabida que Él nos va a tomar para llevarnos donde Él está. Entonces lo que concluimos es que aquí el Señor posiblemente es que esté hablando de que Él nos va a arrebatar, nos va a tomar y nos va a llevar al cielo primeramente, a recibir la herencia, para que estando allá con Él, en su segunda venida, descendamos con Él, a destruir a los ejércitos del mal, junto con Él en la segunda venida. Amén, Señor. Por eso dice que los tomaré y los llevaré allá, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Se entiende? Amén. Aleluya. Si viniera a instalar el reino, no tiene cabida mucho sentido estas palabras. Pero bueno. Así que, en conclusión, ya hemos respondido con rotunda certeza que dicho reino es arriba. En los cielos, en los cielos, en los cielos, en los cielos, en lo celeste. ¿Sí? Y no en la tierra. Amén. Todos estos textos son del Nuevo Testamento, que son hacia el Nuevo Pacto, sin despreciar lo que la palabra habla en el Antiguo Pacto. Amén. Así que ya habiendo respondido a la primera inquietud del estudio, y habiendo dicho, ¿qué clase de reino es aquel que esperamos? Es un reino celestial. Gracias, Señor. Ahora, ¿qué es el reino milenial entonces? ¿Y cuál es nuestra posición en torno a ese reino? El milenio, así que... El milenio. ¿Qué es el reino milenial? La respuesta de hoy va a ser breve. Porque primero hay que responder otra cosa. ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que nos corresponde a nosotros. Es un reino que Israel espera desde la antigüedad. Aquel reinado justo de Dios en la tierra, con su pueblo desde Jerusalén. Eso es lo que Israel esperaba en las promesas, en los diversos textos del Antiguo Testamento, que vamos a traer en los siguientes estudios. Y esto lo leí en la radio el martes pasado, en Hechos capítulo 1, cuando Jesús se les aparece por última vez a los apóstoles antes de ascender al cielo. Y los apóstoles le preguntan a Jesús en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se fija? Israel espera un reino terrenal. Sí, amén. Y por eso Jesús fue crucificado, porque no cumplía con los requisitos de ese reino terrenal a la vista de ellos. Sí, Señor. Porque Cristo primeramente vino a instaurar el reino espiritual en nuestro ser, a través del Espíritu. Amén. Primero eso tenía que ser instaurado, preparar el camino para que después, bueno, y en esa promesa que yo hablaba hace día, unir a judíos y a gentiles en su iglesia, consumar esa obra y allí desarrollar ese plan eterno de instaurar el reino terrenal. Israel espera dicha restauración y se lee en diversas páginas del Antiguo Testamento, del Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento, el mismo que tenemos nosotros. Así se llama en hebreo, Tanaj. ¿Ya? Así que el reino milenial, en resumidas cuentas, es un reino que Israel espera de paz, justicia, equidad, donde el Dios mismo juzgará con justicia a las naciones y instalará un reino de paz, gozo y plenitud en la tierra, donde Israel será liberado de sus opresores. Ahora, para nosotros como iglesia, bajo un nuevo pacto, ¿qué podemos partir desprendiendo entonces? ¿Qué rol desarrollamos nosotros en ese reino? Y nosotros esperamos lo mismo que Israel, un reino terrenal. Ya nos hemos adelantado y hemos respondido que no. Nosotros esperamos una herencia en los cielos. Amén. Mire qué interesante, cómo Dios nos va enseñando cosas que uno a veces pasa por alto. Amén. Entonces, con esta información, ya antes de entrar a responder y describir más profundamente ese reino milenial,
quiero partir respondiendo desde nuestra posición. Podríamos decir muchas cosas, pero entremos en un texto que es interesante y que espero que podamos explicar y se pueda entender. Apocalipsis capítulo 20 es el plato fuerte de este día. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Leamos los primeros 3 versículos para dar el contexto. Dice Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. El contexto previo a este encadenamiento y atadura de Satanás, que el Señor reprenda por 1000 años, es la segunda venida de Cristo, el jinete del caballo blanco, con su ropa teñida en sangre, con su pierna escrito el verbo de Dios, y con los ejércitos celestiales de lino finísimo siguiéndole en su segunda venida. ¿A qué? A destruir o a apresar a la bestia y al falso profeta, y a estos dos personajes que engañaron al mundo con la marca de la bestia, con todos los que le adoraron durante el tiempo de la tribulación y la ira de Dios. Y estos dos, tanto la bestia como el falso profeta, son lanzados a un lago de fuego, inauguran el lago de fuego, y los demás que estaban en esta guerra contra Jerusalén y contra Dios fueron muertos, y sus carnes fueron comidas por las aves. Aquí se ve un tremendo juicio sobre las naciones que van a atacar a Israel, y al final, cuando Israel esté en la situación más extrema, más crítica, el Señor descenderá él mismo a defenderlos, a arrasar con el falso profeta, con la bestia, y destruirá todos estos ejércitos para dar inicio al reino milenial. Y para dar inicio a ese reino milenial, para que no haya ningún estorbo, hayan sido destruidos los malos, haya sido apresada la bestia y el falso profeta, y haya sido encadenado Satanás, se puede dar inicio a ese reino. Amén. Ese es el contexto general. Si no entiende lo que está pasando aquí, lo único que tiene que saber en este minuto es que este pasaje nos habla de que cuando Jesús viene y empieza el reino, yata a Satanás por 1000 años para dar paso a ese reino terrenal. Ok, habiendo dado ese contexto y no respondiendo todavía a la pregunta de por qué va a ser soltado un breve tiempo, que le tengo la respuesta, pero dejémoslo como interrogante para no añadir más temas. Leamos lo que nos dice el versículo 4, y en estos versículos 4, 5, 6 en adelante tratemos de ver el papel que cumple la iglesia, o tratemos de descifrarlo, porque de alguna manera está encriptado. Dice el versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Hasta ahí leamos. Y saldrá a engañar
y ahí nos habla de la última rebelión contra Dios, al final del milenio. Jesucristo viene en su segunda venida con todos nosotros a instalar ese reino. Amén. La segunda venida. Nosotros previamente ya deberíamos haber sido arrebatados. Amén. Sí, no voy a decir 7 años exactamente o 3 años y medio exactamente, pero nosotros vamos a ser arrebatados antes. Creemos que ese plazo mínimo tienen que ser 7 años. Puede ser menos, algunos teólogos postulan que sí. Pero independiente, nosotros tenemos que ser arrebatados antes y heredar el reino celestial. Esa es la promesa que nosotros esperamos. Y en la segunda venida, Cristo vendrá a destruir al falso profeta, a la bestia, lo lanzará al lago de fuego, destruirá a los ejércitos terrenales, encadenará a Satanás y comenzará su reino de 1000 años, el milenio o el reino milenial. ¿Ya? Estamos claros, ¿sí? Después de la segunda venida comienza el milenio. En la tierra. En la tierra. Ahora, en el texto que acabamos de leer, se menciona 6 veces la palabra 1000 años. O sea que este texto de Apocalipsis es central para entender un poco más acerca del milenio. En especial, nuestro rol. Porque si vamos a estudiar otras cosas podemos encontrar mucho. Pero estamos entendiendo nuestra faceta. El versículo 4 nos dice que Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos que reciben tronos y reciben facultad de juzgar al iniciar el milenio? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, nosotros. Aleluya. Descubrámoslo. Aquí se habla de que se dan tronos y que hay unos que mueren a manos de la bestia. Los decapitados que no quisieron recibir la marca de la bestia durante el tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Cuando se instala la marca, se desata el reino de la bestia, el nuevo orden mundial. Tenemos 2 enfoques: los que reciben tronos y los muertos durante la tribulación o la ira de Dios. Descubramos primeramente quiénes son los que reciben tronos y se sentaron con capacidad, con facultad de juzgar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Juan le escribe a las 7 iglesias, a los vencedores. Nosotros tenemos que vencer, hermano. Cristo ya venció, la victoria es nuestra. Ahora tenemos que mantenernos, permanecer, como dijimos. Apocalipsis 2, 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia. A las iglesias, a nosotros. ¿Qué recibiremos de parte de Dios? Lo esencial de aquí: autoridad para regir las naciones. Y Apocalipsis 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis representan la totalidad del pueblo de Dios. Y de esta iglesia nosotros vamos a recibir 7 recompensas que se describen en cada iglesia.
nosotros vamos a recibir lo que se promete aquí, en estos dos pasajes. Autoridad sobre las naciones y sentarnos en el trono de Dios, o sentarnos junto al trono de Dios. Por tanto, cuando Apocalipsis 24 dice que ve tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, ¿quiénes somos? Nosotros. O sea que nosotros durante el reino milenial vamos a tener una posición de autoridad sobre ese reino terrenal. Nosotros no vamos a ser partícipes del reino mirando hacia arriba. Nosotros vamos a dirigir ese reino junto al Señor. Ese es nuestro rol. Por eso no estamos esperando un reino terrenal. Nosotros estamos esperando un reino celestial. Para desempeñar un rol secundario en el milenio, que es juzgar a los pueblos y sentarnos en el trono de autoridad junto al Señor. Porque el Señor dice, le daré autoridad para sentarse en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Gloria a Dios. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí mucha gente, yo he leído, dicen, la iglesia va a pasar la tribulación y la ira y va a tener que huir de la marca, porque mira, aquí dice que el pueblo de Dios que no adoró fue decapitado. Pero como le acabo de demostrar, aquí está hablando de dos tipos de personas. Los que van a ser arrebatados recibirán trono, recibirán poder sobre las naciones, y los que hayan muerto, se hayan quedado acá para sufrir la ira y la indignación de Dios y se opongan a recibir la marca de la bestia, esos necesariamente tienen que, dice aquí, y vivieron y reinaron. Nosotros ya fuimos arrebatados, ya vivimos. Faltaban ellos que se incorporaran para formar la plenitud y la totalidad de los que recibirán las promesas y la herencia de Dios previo al reino milenial. Porque estos murieron durante ese tiempo. ¿Se entiende? Murieron. Nosotros aquí ya estábamos gozando con el Señor arriba, en el arrebatamiento, pero en la tierra, sea que fueran 3 años y medio, 5 años, 7 años, quedó la escoba. Y en ese tiempo la bestia y el anticristo matarán a muchas personas, los decapitados, por causa de que no van a querer recibir la marca. Ellos, cuando venga Cristo, también tienen que incorporarse con nosotros para también ellos recibir tronos y autoridad. Entonces, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes reinaron con Cristo 1000 años? Los que den su vida en el tiempo de la tribulación y los que nos vamos a ir antes con el Señor. No vamos a esperar tener que pasarlo mal, amén. Y finalmente, estamos descifrando dónde se habla de la iglesia aquí. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Porque los otros que hayan muerto en ese tiempo van a perecer en el lago de fuego. Esta es la primera resurrección. Por eso dice, bienaventurado, bendito y santo el que tiene parte en la primera resurrección, en esta. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El último versículo. Y termino de explicarle todo esto. Apocalipsis 2:11. Le voy a explicar lo último, después de este versículo. Apocalipsis 2:11 dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Y serán sacerdotes de Dios. ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? ¿Qué somos nosotros? Real sacerdocio, nación santa,
nosotros reinaremos con Cristo y gobernaremos por 1000 años el milenio, con cuerpos glorificados sobre la tierra. Pero fíjese que aquí habla, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando Cristo venga, va a haber, se supone que una primera resurrección. Si leemos literal este pasaje, lo que pensamos nosotros es que allí va a ser el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es la resurrección de los muertos. Al final de los 7 años, cuando ya haya quedado la escoba, el juicio, la bestia, la marca, tengan que arrancar todo, huir, decapitados, ahí se efectúa la resurrección, dice la palabra, aquí. O sea que ahí nosotros deberíamos haber resucitado. Pero lo que no se explica, o lo que uno tiene que discernir al estudiar la palabra, es que esta primera resurrección, por lo que yo le explicaba, está dividida, al parecer, en más de una, en dos. Esa primera resurrección consta en el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la resurrección para nosotros. El arrebatamiento. Antes de que quede la escoba, primera resurrección, nos vamos. Pero el mundo va a avanzar una brecha de tiempo, va a tomar control el anticristo, el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, el falso profeta, señales, engaños, y el mundo va a quedar aquí. Los que en ese tiempo, como dice aquí, sean decapitados por causa de Jesús y por la palabra, van a morir, pues. Pero ellos también tienen que resucitar. También deben formar parte de esa resurrección. Entonces, por eso esa resurrección consta el arrebatamiento y en la segunda venida tienen que el arrebatamiento y la segunda venida. Y aquí van a resucitar los que murieron durante ese tiempo. Nosotros ya resucitamos antes. Ahí se completa el cuerpo de resucitados para que reciban el reino con cuerpo glorificado y se sienten en trono y gobiernen con Cristo 1000 años. Los del arrebatamiento y los que mueran durante la tribulación. ¿Y qué personas quedan? Los demás muertos no volvieron a vivir hasta los 1000 años. Bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección. El que se haya ido con el Señor ahora, que queda poco, o el que por pavo tenga que quedarse a vivir lo peor y tenga que entregar su cabeza en el gobierno del anticristo. Bienaventurados son ambos, pero este con dolor. Nosotros por gracia. Por dolor y con gracia. La otra semana entonces lo vamos a retomar nuevamente. Que Dios le bendiga.